Lección Divina, sábado 11 de febrero del año 2023. Sábado de la quinta semana del tiempo ordinario. Hoy celebramos a nuestra preciosa Madre, Nuestra Señora de Lourdes. Hagamos oración. Vela, Señor, con amor continuo sobre tu familia. Protégela y defiéndela siempre, ya que solo en ti ha puesto su esperanza. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versos del 1 al 10. Por aquellos días, habiendo de nuevo mucha gente y no teniendo qué comer, llama Jesús a sus discípulos y les dice: siento compasión de esta gente que hace ya 3 días que permanecen conmigo y no tienen qué comer. Si los despido en ayunas a sus casas, desfallecerán en el camino y algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿cómo podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos le respondieron: 7. Entonces él mandó a la gente a acomodarse sobre la tierra, y tomando los 7 panes y dando gracias los partió e iba dándolos a los discípulos para que los sirvieran. Y ellos los sirvieron a la gente. Tenían también unos pocos pececillos, y pronunciando la bendición sobre ellos, mandó que también los sirvieran. Comieron y se saciaron, y recogieron de los trozos sobrantes 7 cestas. Fueron unos 4,000, y Jesús los despidió, subió a continuación a la barca con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanutá. Reflexión. El texto del Evangelio de hoy nos trae la segunda multiplicación de los panes. El hilo que une todos los episodios del Evangelio de Marcos comienza y tiene como principal elemento el alimento, el pan. Después del banquete de la muerte, viene el banquete de la vida. Durante la travesía del lago, los discípulos tienen miedo porque no entendieron nada de la multiplicación del pan en el desierto. Enseguida Jesús declara puros todos los alimentos. En la conversación de Jesús con la mujer cananea, los paganos van a comer las migajas que caen de la mesa de los hijos. Y hoy en el Evangelio, Marcos relata la segunda multiplicación del pan. La situación de la gente y la reacción de Jesús. La multitud que se reúne alrededor de Jesús en el desierto estaba sin comer. Jesús llama a los discípulos y expone el problema. Siento compasión de esta gente porque hace 3 días que permanecen conmigo y no tienen que comer. Si los despido en ayunas a sus casas, desfallecerán en el camino. En esta preocupación de Jesús despuntan 2 cosas muy importantes. La gente olvida casa y comida para ir detrás de Jesús en el desierto, señal de que Jesús tiene que haber tenido una simpatía ambulante hasta el punto de que la gente le sigue en el desierto y se queda 3 días con él y hasta sin comer. Jesús no manda resolver el problema, apenas lo manifiesta. Es una preocupación que él manifiesta a sus discípulos y parece un problema sin solución. La reacción de los discípulos es como el primer malentendido. Los discípulos piensan en una solución y alguien tiene que buscar pan para la gente,
y no se les pasa por la cabeza que la gente misma puede tener la solución y dicen, ¿cómo podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Con otras palabras, piensan en una solución tradicional. Piensan en recaudar dinero, en comprar el pan, en distribuirlo a la gente. Ellos mismos perciben que en aquel desierto esta solución no es viable, pero no encuentran otra para resolver el problema. Es decir, si Jesús insiste en no mandar a la gente de vuelta a casa, no habrá solución para el hambre de la gente. Pero Jesús encuentra siempre la solución. Primero pregunta, ¿cuántos panes tienen? 7. Enseguida le dice a la gente, acomódense, siéntense y estén cómodos, y luego después, tomando los 7 panes y dando gracias, los partió e iba dándolos a sus discípulos para que los sirvieran. Hizo lo mismo con los peces. Como en la primera multiplicación, la forma en la que Marcos describe la actitud de Jesús nos recuerda la Eucaristía. El mensaje es este: la participación en la Eucaristía tiene que llevarnos a dar y a compartir con los que no tienen pan. ¿Y cuál fue el resultado? Pues todos comieron, quedaron saciados y hasta sobró. La solución inesperada, nacida de dentro del pueblo, desde lo poco que habían traído. En la primera multiplicación sobran 12 cestos, aquí 7. En la primera había 5,000 personas, aquí 4,000. En la primera había 5 panes y 2 peces, aquí 7 panes y algunos peces. Los discípulos pensaban de una manera, Jesús piensa de otra manera. En la manera de pensar de los discípulos emerge la ideología dominante, la manera común de pensar de las personas. Jesús piensa de otra manera, muy diferente. No es porque una persona va con Jesús y vive en comunidad y ya está santa y renovada. En medio de los discípulos cada vez de nuevo se infiltraba la mentalidad antigua, aquella que el fermento de Herodes y de los fariseos, que es una ideología dominante, tenía raíces profundas en la vida de aquella gente. La conversión que Jesús pide va más allá y más al fondo. Él quiere llegar a la raíz y erradicar varios tipos de fermento. Veamos cuáles son. El fermento de la comunidad encerrada en sí misma, sin apertura. Quien no está en contra está a favor. Para Jesús lo que importa no es si la persona es o no miembro de la comunidad. Lo importante para Él es si hace o no hace el bien que la comunidad debe realizar. El fermento del grupo que se considera superior a los otros. Jesús responde, ¿no sabéis con qué espíritu estáis siendo animados? El fermento de la mentalidad de clase y de competitividad que caracterizaba la sociedad del Imperio Romano y que se infiltraba ya en la pequeña comunidad que estaba comenzando. Jesús responde, el primero que sea el último. Es el punto en que más insistió y del que más dio testimonio cuando dice, no he venido para ser servido, sino para servir. El fermento de la mentalidad de la cultura de la época que marginaba sobre todo a los pequeños, a los niños. Ante eso Jesús responde, dejad que los niños vengan a mí. Él pone a los niños como profesores de los adultos. Quien no recibe
el reino de Dios, como un niño no entrará en él. Como en el tiempo de Jesús, también hoy esta mentalidad renace y reaparece en la vida de las comunidades y también de las familias. La lectura orante del Evangelio hecha en comunidad nos puede ayudar mucho a cambiar esta mentalidad, a cambiar nuestra forma de vivir y la visión para seguir convirtiéndonos y siendo fieles al proyecto de Jesús. Para nuestra reflexión personal, entre amigos y con los enemigos puede que haya malentendidos. ¿Cuál es el malentendido entre Jesús y los discípulos en ocasión de la multiplicación de los panes? Jesús, ¿cómo se enfrenta a estos malentendidos? ¿Y tú has tenido algún malentendido en tu casa, con los vecinos o en la comunidad? ¿Y cómo has reaccionado? ¿La comunidad ha enfrentado ya algún malentendido o conflicto con las autoridades civiles o de la iglesia? ¿Lo puede relatar cómo fue? ¿Cuál es el fermento que hoy impide, de los que ya enumeramos anteriormente, que el Evangelio se realice, se comunique y que debe ser eliminado dicho fermento? Hagamos oración. Señor, tú has sido para nosotros un refugio de edad en edad. Antes de ser engendrados los montes, antes de que naciesen tierra y orbe, desde siempre y hasta siempre, tú eres Dios. Amén. Alabado sea Jesucristo.